Comenzamos con... Bien, comenzamos entonces, decíamos que vamos a empezar con la parte de sistemas de préstamos. Dentro de lo que es la concepción, la definición de sistema de préstamos, es la forma en que se paga el capital y el interés de un crédito. ¿Qué quiere decir? Que si yo pido 1.000.000 de pesos al banco y el banco por caso me está cobrando 300.000 pesos de interés, un sistema de préstamos vendría a ser cómo le devuelvo al banco el 1.300.000 pesos que deberé pagarle en el transcurso de X periodos. Es decir, la forma en que se devuelve el capital y el interés de un crédito, de alguna u otra forma va a marcar la definición de sistemas de préstamos. Yendo a esto también, vamos a definir un sistema de amortización, que es el título del programa de la materia, como aquel sistema o como aquel método en donde se dice cómo paga, se describe cómo se abona el capital de un crédito. Entonces, dentro de un crédito tenemos una cuota. A esa cuota pura, sin impuestos, sin nada, que ahora más adelante le vamos a agregar, le vamos a llamar cuota pura o C. Esa cuota que pagamos de un crédito va a tener su parte constitutiva de capital, que es la parte de T chiquita, que le vamos a decir amortización del crédito. Es decir, cuando uno habla de régimen compuesto y régimen simple, uno dice que se come un libro de cálculo financiero. Cuando decimos reinversión o no reinversión de intereses, eso es una cuestión más técnica. Acá es lo mismo. Vamos a decirle amortización antes de decirle capital. No obstante, para que sea más fácil la transición, tanto Ezequiel como yo vamos a decir capital o amortización indistintamente, pero sepan que la mejor respuesta en un examen y en la vida real es decir amortización. Entonces, dentro de la cuota de un préstamo hay una parte T chiquita que está destinada a devolver el capital o amortización del crédito. Y está la parte de la I mayúscula, que es la parte del interés. Entonces, T es para devolver el capital e I es el interés del crédito contenido en esa cuota, o en otras palabras, la ganancia del banco. B0 es como el valor actual o el C sub 0. Nada más que B0 es el valor del préstamo y se pone así para diferenciarlo de otras unidades. Mientras que N, en cual fórmula de rentas constantes, va a ser la cantidad de cuotas, ¿sí?, o los periodos que pague, según si estoy en un factor de actualización múltiple o no. Entonces, dicho esto, vamos a decir que hay convencionalmente, genéricamente, porque también hay otros, 3 sistemas de préstamos o 3 sistemas de amortización. Cuando digo sistema de amortización, me estoy diciendo en la parte que es de devolver capital. Está el francés, el alemán y el americano. Una imagen vale más que 1000 palabras. Veamos que el francés tiene una cuota total constante, pero dentro de esa composición, el capital, que es lo celeste oscuro, se paga en forma creciente. ¿Qué quiere decir? Dentro de la primer cuota hay muy poquito de capital y mucho de interés. Mientras que en la última cuota hay mucho capital y muy poco de interés. Pero la cuota total es constante. Lo que va cambiando es su composición interna. Al principio mucho interés y poco capital, y hacia el final mucho capital y poco interés. El sistema francés, por supuesto, inventado en Francia. Después viene el sistema alemán, país homónimo, que la cuota de capital, es decir, la amortización es constante y el interés es decreciente. El interés es igual que en el francés, decreciente. Cada cuota, a medida que voy pagando, tiene mucho menos interés y más capital. Mientras que el sistema americano tiene al principio una cuota constante, que en realidad es el interés que uno va pagando, paga interés, 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 y al final de todo, ojo acá chicos, ojo acá, en el último periodo también hay interés. Lo que pasa es que la línea azul oscuro celeste tapó la celeste clara. Entonces, en la última cuota se paga la última cuota de interés y todo el capital junto. Esto entonces son los 3 sistemas de préstamos y un cuadro comparativo es el que ustedes van a ver acá. ¿Dudas hasta acá, chicos? No. Bien. Seguimos. Vamos a empezar con el sistema francés. Para los 2 sistemas, hoy voy a explicar el francés y el alemán.
voy a tomar, para hacerlos comparables, un mismo préstamo. 100.000 pesos, dólares, 3 cuotas y una tasa de interés mensual del 5%. Lo que voy a mencionar es que hay un seguro de vida. El seguro de vida en un préstamo se paga como si fuese una renta adelantada. ¿Por qué se imaginan que se paga como renta adelantada, chicos, el seguro de vida? Porque si te pasa algo, ya están asegurados de que te cobraron. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando sucede eso, la, la particularidad es que esa renta empieza a ser adelantada. Entonces, cuando yo pido 100.000 pesos, el banco me va a dar 100.000 pesos en la mano sabiendo que de inmediato me tiene que descontar la primera cuota del seguro de vida. ¿Qué opinan ustedes? O el banco me va a dar 102.000, ahora les digo cómo calculo eso, para que me queden 100.000. ¿Qué se imaginan que hará el banco? Se va a descontar los gastos y Exacto, tener, se va a descontar los diferencia. gastos. Con lo cual, eh, acá tenemos que tener un precepto bastante claro, que es, ojo, si yo pido un préstamo en el banco, tengo que tener cuidado, como persona humana o empresa, no me va a quedar el monto exactamente de lo que pido. ¿Por qué? Porque hay descuentos, ya lo veremos. Entonces, vamos a plantear que el seguro de vida es el 2% del saldo de deuda. O sea, de lo que sea que me quede por pagar del préstamo, o sea, del capital, del B0, me van a cobrar un 2% sobre eso. En la vida real, los seguros de vida están en el orden del 0,2 al 0,6% del saldo deudor. Obviamente, aquellas personas que tengan mayor rango etario, el saldo deudor va a ser más caro. ¿Por qué? Porque es más probable su fallecimiento en el transcurso del préstamo que una persona joven. Bien. A su vez también, lo que vamos a mencionar es que en estos préstamos se cobra IVA, claro. El IVA es sobre lo que uno coloca como monto imponible. Si yo tengo una casa de celulares y les vendo celulares, mi monto imponible es el celular, que es lo que vendo. Ahora, si el banco pide un préstamo, si el banco otorga un préstamo, ¿cuál es el monto imponible para el banco que le va a tributar a Arca? ¿Los 100 pesos del préstamo, los 100.000 o el interés? ¿O el capital más el interés? El IVA lo paga el consumidor, no lo paga Claro, pero el el- banco, ¿sobre qué lo aplica? Eso es lo que estoy preguntando. sobre El el dinero banco, que te quede a pagar. no. El banco va a aplicar el IVA sobre los intereses. Si yo soy un banco y te presto 100.000 pesos y te voy a cobrar 10.000 de interés, mi ganancia no fueron 110.000. Mi ganancia fueron los 10.000 pesos. Por eso el monto imponible, el hecho afectado, es los intereses, porque esa es la ganancia del banco. Entonces, el IVA se cobra sobre los intereses, como dice lo que estoy resaltando acá, y se le aplica una alícuota del 10,5%. Bien. Profe, Seguimos entonces. profe, disculpe, hay un compañero esperando para ser aceptado. A ver. Sí, ahí lo acepto, gracias. No. Entonces, y también hay gastos de otorgamiento. Los gastos de otorgamiento los cobran algunos bancos, no todos, eso hay que estar atentos, por una especie de costo, se llama gasto de producción. No se imaginen al banco haciendo algo industrial, no. Producción es las personas que erogó el banco para atenderlos, para monitorear el préstamo, para calcular. Es un gasto de armado de carpeta, llamémosle, aunque es un término muy vulgar. Apunta a todos los recursos o a cubrir en forma proporcional los recursos en los que el banco incurrió
en forma marginal por persona o por empresa en analizar su carpeta, o mejor dicho, ustedes ya saben ese término, en analizar la calificación crediticia del banco. Perdón, de la empresa, la calificación crediticia de la empresa. Estos gastos de otorgamiento pueden cobrarse como un fee fijo, es decir, te cobro, no sé, 10.000 pesos, o te cobro, lo que es más normal, un porcentaje del crédito. Estos gastos de producción serían también los gastos administrativos, por lo que decís armar la carpeta y todo eso. Exacto. Exacto. Eh, Siguiendo con esto. Ahora vamos a ver esto que se llama cuadro de marcha. El cuadro de marcha lo que te dice es cómo va evolucionando el pago del crédito. Te dice cuánto vas pagando, debiendo, periodo a periodo. El cuadro de marcha empieza con el plazo, el momento cero es cuando da el préstamo. El saldo de deuda lo vamos a llamar B sub P. B sub P va a ser el saldo de deuda. ¿Qué es el saldo de deuda? Es lo que falta pagar de capital, lo que falta amortizar, no lo que falta pagar de interés y capital, es lo que falta pagar de capital. T sub P es el total amortizado. ¿Cómo dijiste, perdón? Total T grande amortizado. sub P, T grande sub P es el total amortizado. Profe, perdón, ¿puedes ¿Sí? repetir lo de B sub P? Por B fin. sub P es el saldo de deuda. Es lo que Sí, falta pagar de capital, lo que falta amortizar. gracias. Y en este T sub P estaría lo que viene ya cancelando. ¿Puede ser? T sub P es el total amortizado, es lo que voy pagando del capital. Por ejemplo, en el momento cero no pagué nada, porque recién me lo dieron. Y a medida que transcurre el préstamo, es esperable que en la última cuota yo haya pagado la totalidad del crédito. Bien. Bien, siguiendo con esto. La amortización va a ser la T chiquita sub P, T minúscula sub P. La T minúscula sub P es la cuota de amortización. Es la parte dentro de la cuota que habíamos comentado antes que está destinado a pagar el capital. ¿Otra vez puede ser? Sí, es la cuota, la parte de la cuota que está destinado a pagar el capital. Luego, I grande sub P es la parte de la cuota que está destinada a pagar el interés. Bien. Entonces, vamos a decir que, para ver cómo se entiende, que CP va a ser la cuota pura. ¿Sí? CP va a ser la cuota pura. Esto va a quedar más lindo así. Esa cuota pura va a estar dado por la suma del capital más el interés. Es decir, si yo sumo 31.000 más 5.000, me da estos 36.000.
El seguro de vida, recuerden que se calculaba como un porcentaje del saldo deudor. Ese porcentaje va a ser un dato, pero en la realidad es del 0,2, 0,4 hasta el 0,6%. El IVA es un dato que ustedes ya lo tienen que saber, es el 10,5% de los intereses, siendo el Banco Provincia el único que no cobra IVA para los préstamos de personas humanas. Siguiendo con esto, gastos de otorgamiento, como les dije, puede ser un porcentaje, un gasto fijo, X plata, o un porcentaje del saldo de deuda. Yo acá lo hice como un 1% del saldo de deuda al inicio. En este caso, el 1% del préstamo. Si el préstamo son 100.000 pesos, el 1% serán 1.000. Hay otra forma de cobrar el gasto de otorgamiento. En los libros aburridamente llamado gasto de producción, que es en cuotas. Supongamos que en vez de cobrarles 1.000 pesos al inicio, se los cobro en 3 cuotas y hasta con interés. De tal forma que me sea indistinto cobrar 1.000 pesos ahora o en 3 cuotas con un interés, tal que el valor actual de esas 3 cuotas sean 1.000 pesos. La pregunta es, ¿cómo piensan que prefiere el banco? ¿Cobrarlo de contado o cobrarlo con las cuotas agregándole el interés respectivo para respetar que sean 1.000 pesos o incluso más de 1.000 pesos? Pongámosle que con las cuotas son 3 cuotas de 400 pesos. ¿Cómo piensan que le gusta al banco? Y cobrarlos por anticipado es menos dinero que sale del banco. Sí, pero no es la respuesta correcta. Vos pensás que el seguro de vida es menos del 1% del préstamo. Está bien, en toda la masa es un monto significativo, pero no es que le va a hacer la diferencia al banco. Le conviene más cobrar intereses sobre los gastos de otorgamiento. ¿Le conviene que le paguen de contado los gastos o le conviene cuotificar con un interés? Esa es la pregunta. Bueno, le conviene cuantificar con interés. Si la Claro, otra no es, tiene que ser esta. la pregunta estoy buscando un porqué, no una tautología. En realidad va a recibir lo mismo o no. Ponele O que casi sí lo o ponele mismo. que le interese a más, pero lo que digo es, no es ese el lente con el cual mira el banco este tema. Todos los bancos van a preferir o una o la otra. La pregunta es cuál prefiere y por qué. Bueno, Y se los dejo para pensar. si no es un tema económico, si no es un tema, bueno, estamos hablando No. No dije que es un tema económico. Vuelvo a reiterar la pregunta, pero creo que fue claro. tiene que ser algo que no, que vaya eh, con algo que no tenga que ver con ganancia en dinero, tiene que ser algo que tenga que ver con la relación con el cliente, ¿puede ser? No. Buen Tampoco. intento, pero no. Bueno, piénsenlo. Vamos a definir cuota full como la cuota que incluye el valor de la cuota pura. La cuota pura es la C de cálculo financiero, que incluye la amortización más el interés, el capital más el interés, más toda la estructura normativa. ¿Por qué se dice que es estructura normativa esto? Porque hay una norma. ¿Qué norma? El Banco Central faculta a los bancos comerciales a cobrar un seguro de vida para que no defaulten por si la persona se muere, y también faculta a los bancos a que le cobren a sus clientes gastos de otorgamiento. Son normas que avalan eso, por eso es parte de la estructura normativa. Después está la estructura impositiva, el impuesto, el IVA, que se aplica el 10,5 sobre los intereses.
Aviso que en el examen también les podría tomar, además del IVA, ingresos brutos, y yo les digo la alícuota, es el 3%. Como fuese, quiero que entiendan esto. El banco, su ganancia es prestarles dinero y cobrarles el interés. La ganancia es el interés. Cuando el banco cobra el interés, tiene que pagar impuestos. Por ser responsable inscripto el banco, ¿qué tiene que pagar? El IVA, por eso se lo suma a ustedes. ¿Qué más tiene que pagar el banco? Ingresos brutos, por eso se lo suma a ustedes. Entonces, en el parcial podría haber una alícuota de ingresos brutos, yo se las voy a decir, es el tanto por ciento de ingresos brutos, y sepan que se trabaja igual que en el IVA, se aplica sobre los intereses. Si yo les digo que ingreso bruto es el 3% de los intereses, bueno, agregarán una cuarta columna, ¿sí? Acá estas tres, que diga ingresos brutos, 3% de lo que sea que cobren los intereses. Bien. Y acá, Sí. perdón, vos tenés la estructura normativa, tenés la estructura impositiva y después volvés a tener normativa porque tenés gastos de otorgamiento. ¿Eso no se puede poner en la misma columna? Si sigue A siendo ver, estructura normativa. sí, si querés cambio de lugar esta y esta, pero yo lo puse separado para que vean que esto es una norma y esto en todo caso deviene de un fundamento impositivo. El orden que lo quieras poner es lo mismo. Yo no quise pedagógicamente sumar 2.000 más 3.000 porque no se entendía a qué componía. Bien. Entonces, dudas no de cómo se arma esta tabla, sino que qué significa cada una de estas columnas. Dudas respecto a los términos de esas columnas que estoy resaltando, no el cálculo, nada de números. Dudas de cómo de qué significa cada una. ¿No? Bien, empecemos. Periodo cero, Profe, ¿qué era la cuota pura? la parte de capital más la parte de interés. Tema sí, 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 gracias. de nada. Periodo cero, tengo 100.000 pesos. Y en el periodo cero me están cobrando el IVA, perdón, el seguro de vida, que es el 2% del saldo de deuda. Vamos a decir que este 2% es final. ¿Qué significa como final? Que incluye el IVA. El IVA es el 10,5 de los intereses. Como no pagué interés, no hay IVA. Y los gastos de otorgamiento, esto va a ser un dato, es el tanto por ciento, en este caso el 1% del préstamo. Entonces, yo por pedir 100.000, me quedan 97.000. Entonces, el monto que voy a recibir es ese 97.000. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Qué pasa si yo necesitaba 100.000 para pagar sueldos? Bueno, si necesitaba 100.000 para pagar sueldo, hago una regla de tres simple. Si recibo en mano pidiendo 97.000 y lo que solicité para recibir en mano 97.000 fueron 100.000, ¿cuánto tendré que pedir para que en mano me queden 100.000? Haciendo regla de tres simple, yo le debería pedir al banco 103.092 pesos con 78 centavos. Este ejercicio de regla de tres, que parece muy ameno, muy sencillo, creo, si no, pregúntenme y lo vuelvo a explicar, es muy importante para las finanzas. Porque si yo tengo un agujero de cash flow, de flujo efectivo, de cubrir de 42 millones de pesos, y ustedes piden un crédito de 42 millones y le van a dar 2% menos, hicieron una mala previsión, tienen que sacar plata de un descubierto de algún otro lugar para poder llegar al monto que necesita la empresa. Entonces es muy importante que cuando uno pide un crédito, sepa de antemano cuánto va a recibir en mano por pedir eso, habida cuenta que existe la estructura normativa, que son los seguros de vida y los gastos, y la estructura impositiva, IVA, ingresos brutos, percepciones, retenciones y demás. ¿Dudas hasta acá? No. Bueno, seguimos entonces.
Vamos al primer periodo. En el primer periodo yo tengo la fórmula del sistema francés. En el sistema francés, como la cuota pura es constante, si ustedes miran acá, la cuota es constante, más allá que el primero se pague poco capital y después mucho capital, yo puedo usar la fórmula de rentas constantes, la que ustedes aprendieron para el examen. Entonces tengo 3 cuotas constantes de 36.720. Entonces, un segundo. Está bien. Entonces yo acá lo primero que voy a tener que hacer es... Un segundo. Había un panel, sí, acá, un esquema. Primero calculo la cuota pura, que es lo que dice acá. Después, con la fórmula no, esta que conocen ustedes. Después voy a calcular el interés. ¿Cómo se calcula el interés en un sistema de préstamo? El interés se calcula sobre saldos de deuda del periodo anterior. Por ejemplo, el interés del periodo 1 se calcula un interés sobre el saldo de deuda del periodo anterior al 1, o sea, el periodo 0. Esta fórmula es la que lo representa. El interés de un periodo cualquiera, P, es un interés sobre el saldo de deuda, sobre lo que debo de capital del periodo anterior a P, o sea, P-1. Siguiendo con esto, lo que vamos a trabajar es el interés del periodo 1. Tengo la tasa de interés que era 5%, que venía como dato, por el saldo del periodo anterior al 1, que es el 0. O sea, al periodo 0 debo todos los 100.000. O sea que son 5.000 pesos, que los puse acá. El interés del periodo 2, ¿qué es? Es un interés sobre el saldo de deuda del periodo 1. Y el interés del periodo 3 es un interés sobre el saldo del periodo 2. Vamos a hacer el 1. Si yo tengo que son 5.000 pesos de interés y 36.000 pesos de cuota, calculo por diferencia la amortización, ¿no? Si sé que la cuota total son 36.000 pesos, que el interés son 5.000, no me queda otra que suponer que el capital, que la amortización son 31.000. Y que por ende, el total amortizado es la única cuota que pagué de 31.000, y que lo que me falta pagar de capital, o sea, el saldo de deuda del periodo 1, son 68.000 pesos. Reitero, la cuota pura la hago con renta constante, el interés sobre el saldo del periodo anterior, la amortización por diferencia, el total amortizado es lo que amorticé, y el saldo de deuda es todo lo que debo menos lo que ya pagué. Pregunto si algo de lo que está seleccionado aquí tienen alguna duda. Profe, yo no entendí por qué sabés, o sea, por qué ya sabés que la cuota es de 36.720. Porque hago la fórmula de rentas constante, esta. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Dudas con esto que estoy seleccionando? Después calculo el seguro de vida, que es un porcentaje que va a estar como dato en el examen, que en este caso es el 2% del saldo de deuda. ¿Por qué el seguro de vida me sale más barato, chicos? Me sale 1.300 y no ya 2.000. ¿Qué opinan? Puede ser que te está cubriendo de un monto menor. O sea, Claro, exactamente. ya pagué algo. El riesgo de fallecimiento monetizado, es decir, valorizado, resulta menor porque la persona ya pagó algo del capital en el periodo anterior. Bien. Seguimos. Profe, cada vez el monto del seguro de vida va a ser menos cuotas, menos dinero. Claro, porque vos cada vez vas a estar pagando el capital, entonces cada vez vas a estar debiendo menos. Ok, perfecto. Fíjate que en el último periodo es 0 porque ya pagaste Claro, todo. claro. Ah, listo. Es una renta adelantada, ¿no? Claro. Bien.
Ahora vamos con el IVA. El IVA es el 10,5 de los intereses, o sea, el 10,5 de 5.000. Por ende, la cuota full es la cuota pura más la estructura normativa impositiva. ¿Qué hago? Sumo la cuota pura, el seguro de vida y el IVA. Si hubiese ingreso bruto, también lo sumo, claramente. Eso me va a dar la cuota full. Entonces, fíjense qué distinto que es cuando metemos la estructura normativa impositiva, ¿no? De 36.000 vamos a 38.000. Ustedes me dirán, son 2.000 pesos más. Pero si lo piensan, es un 5,1% más de cuota, ¿no? Bien. Vamos al periodo 2. Vuelvo a hacer lo mismo. Calculo la cuota pura y ahora calculo el interés. ¿Cómo se calcula el interés? De nuevo, sobre saldos. Acá está acá, miren. El interés del periodo 2 es un interés sobre el saldo de edad del periodo 1. En el periodo 1, ¿cuánto debía? 68.279. Entonces esto me da 3.413. Tiene sentido que el interés me dé más chico. ¿Por qué? Porque el interés no es otra cosa que un castigo financiero por yo deber plata. Ahora, como estoy cancelando capital y debo menos plata, el interés lógicamente tiene que ser menor. Bueno, O sea, profe, a medida que vaya pasando el plazo, o sea, el saldo de deuda y los intereses van a ser decrecientes y la amortización creciente, ¿o no? exacto. Fíjense que la amortización es creciente y el interés es decreciente conforme vimos en esta figura, ¿no? Bien. Al momento 2, entonces, es el 2% del seguro de vida. El IVA sigue siendo el 10,5 de los intereses y la cuota full resulta menor. ¿Pero por qué baja la cuota full, chicos? No baja por la cuota pura, que siempre es la misma. Baja porque el seguro de vida es menor, porque voy pagando capital, entonces me cobran menos por deber plata. Y el IVA por la misma razón. Como voy pagando capital, el interés que me aplican sobre un saldo de deuda cada vez menor es más chico. Finalmente, en el periodo 3, hago lo mismo. ¿Cómo se calcula el interés del periodo 3? Una tasa de interés sobre el saldo de deuda del periodo anterior al 3, que es el 2, o sea, los 34.000. Por eso me da los 1.748. La amortización la calculo por diferencia. El total amortizado es la suma de todas las amortizaciones. Obviamente, el saldo de deuda al vencimiento tiene que ser 0, si no hubo default. Y acá tengo finalmente la última parte de la estructura normativa impositiva. El seguro de vida es 0 porque ya se pagó el crédito. El IVA es el 10,5 de los intereses. Y los gastos se pagando al inicio, quedando pendiente la respuesta de qué preferían los bancos, si cobrar de contado o cuotificarlo con un interés aunque sea alto. Bien, y así se obtiene entonces la finalización del cuadro de marcha. Quiero preguntar si algo de este cuadro de marcha no se entendió y lo volvemos a explicar. Bueno, seguimos. El total de intereses pagados fueron 10.162 pesos. ¿Sí? Y acá tenemos que diferenciar en lo que es el costo financiero para el crédito y el costo financiero total. Si yo les pregunto, cuál primer parcial de cálculo, cuál es el costo financiero de la operación, el costo financiero es la tasa del préstamo. Es como si le dijese, chicos, tengo 100.000 pesos en 3 cuotas con interés del 5. Calculan con la formulita de rentas y la I que usan es el costo financiero. Lo que exige la convención en Argentina, las normas del Banco Central, los bancos comerciales, es expresar el costo financiero en formato efectivo anual, por eso dice costo financiero efectivo anual, que no es más que una I 365, y en costo financiero nominal anual a partir de una capitalización de 30 días, porque las cuotas son mensuales. Entonces, es la tasa efectiva, la I 30, por 365 sobre 30, ¿sí? Entonces, la TNA, la TEA y la TEN.
Particularmente las obligatorias son estas dos. ¿Qué me está diciendo este 5, 81 o 60,8%? Que yo pedí 100.000 y tengo que devolver 3 cuotas iguales de 36.720,86. Eso es lo que me dice el costo financiero. Ese 5, 81, 60 es que yo pedí 100.000 y devuelvo más de 100.000, devuelvo 3 cuotas de 36.000, devuelvo 110.162 pesos con 57 centavos. Ahora, ¿este sería el costo financiero exacto, el más justo, el real? Olvídense de la inflación. ¿Sería el costo financiero real de la operación lo que efectivamente voy a pagar? ¿Qué opinan? No tenés más costo, porque recibís menos plata al principio también. Ya eso es ¿Y un por, costo. ¿Y por qué recibo menos plata? ¿Qué hay para que reciba menos plata? Eh, el seguro de vida, el gasto de otorgamiento. Y algo Ya más. ahí tenés ese costo. Y el IVA. Y te olvidaste de algo. Viva, El claro. IVA. Toda la estructura El seguro de normativa. vida, el IVA y el gasto de otorgamiento. Sí, esos tres. Entonces, eso hace que el costo financiero, que sería el primer parcial de cálculo, con la tasa de interés de cálculo, más la estructura normativa impositiva. Después, también tenemos la obligación de expresarlo en costo financiero total efectivo anual, o sea, sigue siendo una I365, y expresarlo en términos de TNA 30, Profe, no se está viendo el Excel. expresarlo en términos de tasa nominal anual. Acá está la fórmula de equivalencia y proporción. Entonces, en conclusión, en presencia de la estructura normativa impositiva, Profe, sí, no se está viendo el Excel, porque a medida que se cortó y se fue todo. qué raro. Ahí vamos. Ahí se ve. No, ahora sí. Ahí sí. Bien. ¿Me entendieron cómo calculé esto? No, No, no todo lo eso no vi. sabía, profe. Ok. Les dije, una cosa es la I de cálculo financiero, decir que el préstamo tiene una tasa del 5, porque claro, pedí 100.000 pesos y devolvería en principio 3 cuotas de 36.720. Pero lo que sucede es que no devuelvo 3 cuotas de 36.720. En realidad, ni siquiera me dieron 100.000 tampoco. Me dieron 97.000 y pagué 3 cuotas de 36 a 38.000. Entonces, lo que, lo que vamos a hacer es hablar del costo financiero total. ¿Se volvió a cortar? Está haciendo salir la pantalla, pero no es mi Zoom, chicos. Avísenme si se vuelve a Ahí salir. se conectó. Ahí se conectó, pero te perdemos por ratos. Sí, sí, pero no es que se desconecta porque yo lo hago. Se ve que quien está grabando suspende la grabación y pasa eso. No, no, yo la Bueno, suspendo porque como que, profe, entonces, te vas. Entonces, eh, la TIR se calcula así con la función TIR, poner los 97.000 en negativo y el resto en positivo, las cuotas. Entonces, fíjense que en presencia de estructura normativa impositiva, el costo financiero es 5, pero el costo financiero total es 8,25. ¿Y esto qué implica? Que no me dieron 100.000, que me dieron 97. Y que no pagué 3 cuotas iguales como las rentas constantes, sino que pagué 3 cuotas de 36 a 38.000. Y el objetivo claramente es expresarlas en términos efectivos anuales y en términos nominales anuales, o sea, la TNA 30. Entonces terminaba diciendo que en conclusión, siempre que haya estructura normativa impositiva, el costo financiero, la I de cálculo financiero, termina siendo menor que el costo financiero total. ¿Y por qué ese costo financiero total es más grande? Porque incluye gastos más impuestos.
seguro de vida. Entonces, la obligación es que el Banco Central obliga para los costos financieros totales y costos financieros a secas, expresar el costo financiero efectivo anual, el costo financiero total efectivo anual y el costo financiero total nominal, perdón, costo financiero en términos de tasa total nominal anual. Costo financiero efectivo anual, costo financiero total efectivo anual y costo financiero total nominal anual. ¿Dudas hasta acá? Profe, perdón, Sí, yo no entendí, perdón, ¿cómo se calcula el CFT? Así. Ok, gracias. ¿Qué otra duda? No. Seguimos entonces. Ahora, ¿por qué usamos esta función TIR? TIR viene de tasa interna de retorno. Tasa porque está en porcentaje, el 8,25 es una tasa. Interna porque viene de los flujos de pago del préstamo, de estos. De recibir 97 y pagar 38, 37 y 36. Y de retorno porque implica una ganancia para el banco y un costo, en este caso, para nosotros, quien podemos tomar un crédito. ¿Dudas de esta plantilla, chicos? Bueno, vamos ahora al sistema alemán. El sistema alemán, como habíamos mencionado, a diferencia del francés, el alemán tiene una cuota total decreciente. ¿Qué significa esto? Que el capital, la amortización se paga en forma constante y el interés, al igual que en el francés, es decreciente. Entonces, esto es más fácil, porque acá, a diferencia, recuerden pintar esto de negro, primero se calcula la cuota capital, a diferencia del francés, en donde primero calculábamos la cuota pura. Primero calculo la cuota capital. Como se paga en partes iguales, los 100.000 en 3 cuotas son 100.000 dividido 3. Después, el interés es como antes, es como en el francés, como en todo el mundo. Un interés es la tasa de interés por el saldo de deuda del periodo anterior. O sea que el interés del periodo 1 es el 5% por el saldo de deuda del periodo anterior al 1, o sea, 100.000. El interés del periodo 2 es un interés del 5% sobre el saldo de deuda del periodo 1. Y el interés del periodo 3 es un interés, el 5%, sobre el saldo del periodo anterior al 3, o sea, el 2. En este caso los intereses son 10.000 pesos. Una vez construido el capital de interés, construyo la cuota pura. Entonces, repito, primero calculo el capital, la amortización, dividiendo por la cantidad de cuotas. Después calculo el interés, igual que en el francés, y después sumo para la cuota pura. El total amortizado, si ustedes se fijan, es la suma de las amortizaciones que voy pagando, ¿sí? Y el saldo de deuda es todo el capital menos el total amortizado. Hacia el final, tuve que haber pagado el préstamo y tuvo que haberse amortizado todo el préstamo. El seguro de vida se calcula igual, como un porcentaje sobre el saldo de deuda, en forma adelantada. El IVA sigue siendo el 10,5 de los intereses. Y los gastos de otorgamiento, en este caso, están al inicio. ¿Y la cuota full qué es? Es la cuota pura más la estructura normativa e impositiva. Profe, la cuota total es ¿Dudas igual de...? a la cuota pura, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que la cuota total es lo mismo que la cuota pura. La C es la cuota pura. Sí. Es amortización más interés. Se le puede decir cuota total,
sí, pero hay una cuota que se llama full y a veces se le dice total, ¿sí? Claro. Que es la cuota con la estructura normativa impositiva, que esto es lo que te van a debitar de tu cuenta bancaria si pedís un préstamo. Ok, bien. Claro, no, me mareé porque viste que ahí como que el puntito 3 dice calculó por diferencia la cuota total y pensé que estábamos calculando la cuota pura. Tenés razón, confunde. Ah, Lo ok, arreglamos. listo. Gracias. De nada. Bueno, si hacemos este análisis, el costo financiero es el mismo, es el 5%, es la misma tasa para los dos préstamos, el costo financiero anual también, pero el costo financiero total, al hacer la función TIR, porque me dieron 97 y pago cuotas de 35 a 40 lucas, termina siendo 8,26, mientras que en el francés era 8,25. ¿Sí? Es un poquito más. Ahora, siguiendo con esto, quiero marcar las diferencias entre el alemán y el francés. La primera diferencia es en la cuota pura. En el francés es constante y en el alemán es decreciente. La segunda diferencia es en el capital, porque en el francés el capital se pagaba en forma creciente, o sea, la amortización era creciente, mientras que en el alemán es constante. Además de esas diferencias entre la amortización y el interés, hay otras diferencias, que es el valor de las primeras cuotas. Fíjense que en el francés la primera cuota es 36.000 y en el alemán la primera cuota es 38.000. ¿A qué se debe que en el alemán la primera cuota o las primeras cuotas son más altas? Porque el capital es constante y el interés es más alto y va bajando. ¿A qué se debe que las primeras cuotas son más altas? Ah, que el interés es más alto. No, el interés no es más alto. Fíjate que 5.000 pesos es lo mismo para el periodo 1 en los dos sistemas. Entonces que el capital, como en el alemán es el mismo, y en el francés va aumentando, va cambiando eso. Que la respuesta correcta es algo así como que en el O sea, alemán en el alemán el capital genera más intereses y no, bueno, y al contrario. se suma En el ahí. alemán el Mira, capital se cancela más rápido. Si ustedes se fijan, miren la cuota 1, lo que cancelé de capital en el francés y lo que canceló de capital en el alemán. Yo en el francés, en la primera cuota cancelo 31.000 pesos, mientras que en el alemán, en la primera cuota cancelo 33. Entonces, por eso las primeras cuotas son más altas en el alemán que en el francés, porque el alemán tiene un capital constante, mientras que el francés arranca con un capital por cuota más chico. Eso hace que las primeras cuotas sean más altas del alemán. Y hay un término importante que es la relación cuota-ingreso, que es la cuota full sobre el sueldo de la persona. El límite que están más o menos los bancos es en torno al 25%. ¿Qué significa? Que como máximo vas a poder pagar de cuota el 25% de tu sueldo. Esto tiene un espíritu legal, porque en realidad si uno no paga el crédito, la justicia puede embargarnos hasta el 20%. Ahora, ¿por qué los bancos se estiran hasta el 25%? Porque son muchas más la gente que paga que la gente que no paga un crédito. Por eso, el banco se juega un poquito más del límite legal. ¿Me siguieron esto, chicos? Antes no daba hasta un 30% a pagar. Cada banco tiene su RSI. Hay bancos que tienen un 30, hay bancos que tienen un poquito más, hay bancos que tienen un 25. Ok, Lo que estoy explicando es que siempre es más del 20 porque son más los que pagan que los que no pagan. sí, entendí. Entonces, una de estas cuestiones
de por qué la cuota es más grande, es quizás el principal talón de Aquiles del alemán. Porque para el alemán, para que le puedan otorgar un crédito, tienen que tener un sueldo grande. ¿Por qué? Porque como la cuota es más grande, como la cuota full es más grande y la cuota pura es más grande, la RCI necesaria para no superar el límite de 25-30% implica tener un sueldo todavía más grande. Entonces, por eso es que mucha gente no califica para el alemán, porque las cuotas son tan altas que la RCI superan con creces el 25, 30, 35%, y por eso los bancos no los pueden otorgar. Más allá que hay bancos que no les gusta trabajar con el alemán. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Alguna duda de lo que dije? Yo desde que empezaste hasta que intervine con el sistema alemán, me tuve que levantar a recibir mercadería, así que después veo la clase y te consulto. No hay problema, desde ya puedes mandarme un mail. Bueno, siguiendo. Otra diferencia del sistema francés y el alemán es que el interés en el alemán es más chico. Si ustedes se fijan, en el alemán están pagando 10.000 pesos de interés, mientras que en el francés 10.162. La pregunta es, ¿por qué piensan que con el alemán pago menos interés? ¿Por qué estás cancelando más capital de entrada? Es correcto. Como yo cancelo más capital, fíjate como el primer saldo de deuda son 66.000 pesos, mientras que en el francés son 68.000. Entonces, como en el francés debo más plata, me dicen, ¿debes más plata? Bueno, es el 5% sobre lo que debas, que termina siendo más, ¿no? Entonces, en el alemán se paga menos interés porque como cancelo capital más rápido, el saldo de deuda es menor. Entonces, como cancelo capital más rápido y el saldo de deuda es menor, el interés que me cobran sobre ese saldo de deuda también es menor. Profe, yo no entendí bien por qué a los bancos les gusta trabajar más con el sistema francés que el sistema alemán. El tema es así. Primero, pensá en un banco. Sí, ¿Qué preferís ganar? ¿10.000 o 10.162? 10.162. Por otro lado, además de que la ganancia es mayor, hay una restricción, que si vos te arriesgás a darle por alemán, como la cuota es más alta, la full y la pura, hay mucha gente que no va a calificar para la RCI. O ponele que califica, va a estar más apretado en relación a su sueldo con una cuota del alemán que del francés, lo cual también de cierta forma incentiva el aumento de la probabilidad de default, o de no pago, o demora. Claro. Ok, ahí entendí. Perfecto. Bueno, esas son las diferencias entre el francés y el alemán, ¿sí? Ahora, tenemos que pensar algo. En Argentina, ¿sí? En Argentina, país con siempre una inflación mayor a los países normales, ¿qué sistema prefieren? ¿El francés o el alemán? En un contexto inflacionario, ¿qué sistema prefieren? Yo creo que el alemán, ¿Por qué? porque la primera cuota que reciben es mayor.
entonces estaría mal. Porque en un sistema inflacionario, a vos, o un país inflacionario, a vos te convendría pagar todo lo más alejado posible para que te lo coma la inflación. ¿Me seguís? Sí, pero eso no sería en las personas y no en los bancos. No, vos ponete en el lugar de las personas, digo, ¿no? Ay, Entonces te pones del lugar de las personas, no, entonces vos vas a el preferir, francés. vas a preferir el francés. ¿Por qué? Porque dilatan el capital. Fíjense en esta foto, en un contexto de inflación, a ustedes les conviene patear la mayor parte del capital a futuro y no dárselo siempre constante como el alemán. Entonces, en un contexto inflacionario, ¿sí?, a las personas le conviene más el francés. Despreocúpate que a los bancos también, porque la tasa de interés que le cargan hace que sea mucho más apetecible, aún con inflación, ganar 10.162 que 10.000 pesos. Ok, bien. Creo que se entiende, si no, por favor, pregúntenme, ¿por qué en países con inflación se prefiere el sistema francés y alemán? La respuesta la repito, porque el capital se paga más tardíamente. Entonces, como se dilata en el tiempo, queda totalmente o medio licuado. Ahora, en un país normal, no me gusta decir Estados Unidos, Chile, también se prefiere el sistema francés. En Estados Unidos también, en Suiza también. ¿Por qué, si no hay inflación preocupante ahí? ¿Por qué se preferirá el francés al alemán? Porque se gana más, puede ser. O hay otro motivo. No, pero ahora ponete en el lugar, ponete en el lugar de la persona. ¿Por qué empresas o personas de Chile, Estados Unidos, Suiza, Uruguay, Brasil prefieren el francés al alemán? Sin existencia de inflación incluso. ¿No era porque la primera cuota era más barata? O sea, era más baja. A ver, ampliámelo un poco. Vos habías dicho de que al ser la cuota uno más baja, reducía la posibilidad de default. Ok, le explicamos un poco más general o puntual. Ustedes van a aprender más adelante a evaluar proyectos. Entonces, imagínense un presupuesto familiar o un presupuesto de empresa. Tengo en los próximos 12 meses los ingresos que voy a cobrar como empresa o como persona. A esos ingresos les voy a restar los gastos, lo que sea. Y voy a llegar como una especie de ahorro o ganancia mes por mes. La pregunta es, si a mí me dan la opción de gastar todo junto un mes, para no gastar en todo el año, o prorratearlo, ¿qué quiere decir? Dividirlo en el transcurso de los meses, yo lo voy a preferir dividir y hacer cuotas más livianas. Aún así, a veces la tasa de interés sea más alta. Frente a este ejemplo igual, que tiene la misma tasa de interés, los países normales prefieren el francés porque les permite optimizar su cash flow. Cash flow es flujo de efectivo. No es lo mismo para una empresa decir, bueno, sí, mira, voy a pagar 38 o 40, mirando cuenta full, que voy a pagar 38. En este ejemplo, la diferencia son menos de 10%, pero cuando uno lo ve en volúmenes grandes, hay veces que una empresa prefiere, a consecuencia igual de pagar más interés, elegir el sistema francés porque le permite alivianar sus compromisos futuros. ¿Me siguen? Es lo mismo que en una casa, cuando vos tenés un ingreso determinado y muchos gastos, tenés que ir equilibrando en que vas a ir sacando tu dinero mes a mes. Por eso por ahí se prefiere a largo plazo. Sí, sí. ¿Hasta acá alguna duda? Con respecto a los préstamos UBA de la charla que diste el otro día, ahora es una alternativa tentadora porque nuestra inflación es baja, pero en la época antes de la pandemia, yo tenía amigas desesperadas por no saber qué iba a pasar
por no poder pagar su cuota por esto de la inflación, de las cuotas impagables. A ver, te sugiero igualmente, aunque la inflación esté a la baja, yo en esa charla hice un análisis de cuál debería ser la inflación para que el préstamo no se acelere. Es decir, para que conforme vaya subiendo la inflación, aunque sea a tasas cortas y chicas, el préstamo realmente vaya bajando en cada cancelación de capital. Claro, con una inflación de un dígito anual está perfecto, pero acá no sabemos qué va a pasar cuando se vaya Milei, si es que se va, y, y los préstamos de vivienda no son por 4 u 8 años, normalmente, ¿no? Se piden de acuerdo a la edad que tenga la persona que lo vaya a sacar. Sí, correcto. ¿Alguna duda más, chicos? Bien, esta es la primera parte de la exposición. Va a haber una segunda parte donde yo les voy a explicar los créditos UVA y una tercera parte en donde les voy a dar el video de una charla que hice para graduados de la facultad, en donde explico cómo son esta dinámica de créditos UVA, ¿sí? Así que ahora les voy a pasar el link de esa charla y les voy a explicar a continuación cómo sería este tema de créditos UVA para que lo entiendan. Vamos a empezar mencionando qué sería un crédito UVA. El UVA es la unidad de vivienda, de valor adquisitivo, perdón, unidad de valor adquisitivo. Esa unidad de valor adquisitivo sigue a lo que es el SER. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia. Profe, perdón, ¿vos estás presentando una pantalla? No, Ah, ok, porque no se veía nada. no. Entonces, ese coeficiente SER, a su vez, sigue a la inflación con un cierto rezago. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno saca un crédito UVA, en cierta forma le están cobrando un UVA más un porcentaje fijo. Por ejemplo, UVA más 4% anual. Te cobran una I365 del 4%, pero además de ese 4% anual, si quieren pásenlo a I30, te cobran el UVA. El UVA, como dije, sigue al SER y el SER sigue a la inflación pasada. Entonces, en definitiva, el UVA es un crédito que tiene una parte fija, 3, 4, 8%, más el crecimiento de la inflación pasada. Es decir, hoy, en la cuota de mayo, los deudores UVA están pagando la inflación de abril. En junio van a pagar la inflación de mayo y así sucesivamente. Este video, que es evaluable, explica lo que voy a empezar a comenzar a dar ahora. Recuerden que el video es evaluable. Voy a pasar a mostrar esta calculadora. Es evaluable en un aspecto teórico. ¿Qué quiere decir? No un aspecto cuantitativo. No les voy a hacer calcular nada de esta planilla. ¿Sí? Pero sí entender los conceptos. Bien. Siguiendo con esto. Acá se recoge la inflación del 2024. Se supone una inflación para el 25 baja. Y se estima que vamos a ser un país normal del 26 en adelante. Para jugar, ¿sí? Para jugar. Bueno, siguiendo con esto. El 6 de marzo me quiero comprar una propiedad que es de $125.000. El banco me financia el 80% del crédito. Es para vivienda única. Hay bancos que cuando es vivienda única me dan un descuento sobre la tasa o me financian un poco más. Tengo que considerar también que cuando me compro un departamento hay gastos de adquisición, escritura, inmobiliaria, impuestos,
que lo estimé en un 10%. Entonces, como me va a salir 125 más 12.500, el préstamo, o sea, lo que voy a necesitar de mi bolsillo son 137.500. Como el banco me da 100.000, el ahorro que tengo que tener de mi bolsillo son 37.500. La N van a ser 20 años en cuotas mensuales. La TNA es del 4,5% nominal anual con capitalización mensual. La tendría que pasar una I-30. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tomo un crédito UVA, sea para comprar una casa, un crédito personal, para comprar un auto, una máquina, el monto en dólares, ¿sí?, se transforma a pesos al tipo de cambio oficial, hoy por suerte podemos decir eso, y se compara ese préstamo en pesos, los 123 millones y medio, a un tipo de cambio ejemplificativo de 1.235, y se calcula cuánto vale el UVA, la unidad de valor adquisitivo. La unidad de valor adquisitivo, el valor de UVA, que lo pueden fijarse en internet, el 6 de marzo estaba 1.371,48. Entonces, si yo divido los 123 millones por los 1.371,48, el banco, ok, me dio 123 millones y medio, pero como es un crédito UVA, el banco va a hacer el cuadro de marcha. ¿Qué era el cuadro de marcha, chicos? ¿Recuerdan? ¿Alguna idea de lo que era el cuadro de marcha? Sí, profe, lo que Bueno, estamos viendo también es otra recién cosa que sobre nos el van a sistema explicar. alemán. Donde ¿Cómo? calcula el plazo, los saldos de deuda y los intereses. Exacto, es la tabla esa que vimos para los dos sistemas. Es cómo va marchando el préstamo en concepto de saldos, intereses, cuánto paga de capital, cuánto me falta. Bien, entonces, el cuadro de marcha se expresa en la cantidad de UVA, es decir, para el banco ya no me prestó 123 millones y medio, el banco me prestó 90.049 UVAs. Por supuesto que hay gastos de incendio, acá está la relación cuota-ingreso, ¿lo ven? En los UVA la RCI máxima tolerable es 25%. Entonces, fíjense que acá está la cuota 1 en donde el banco me dio 90.000 UVAs. ¿Qué quiere decir? Me dio 123 millones y medio de pesos. Y acá está el valor de UVA que yo pronostico haciéndole por 1 más la inflación esperada, por 1 más pi. Entonces, supongo que el UVA va a ir creciendo de acuerdo a los supuestos de inflación. Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo el valor de la cuota, ¿sí? En este caso, van a ver que voy cancelando capital, ¿sí?, con la función pago, y que voy pagando el interés. Como ven, es un sistema francés, porque la amortización es creciente y el interés es decreciente. Entonces, fíjense que arranco debiendo 123 millones y medio, ¿sí? Y fíjense qué es lo que pasa con el saldo de deuda. Lejos de bajar a medida que voy pagando la cuota, ¿qué pasa con este saldo de deuda, chicos? Va creciendo. Va creciendo. ¿Pero por qué? Va creciendo, y esto lo tienen que entender, el video igual lo explica, porque aumenta más la inflación y por ende aumenta más el valor de estas UVA que estoy debiendo, ¿sí?, que lo que disminuye cancelando las UVA. ¿Qué quiere decir? La inflación baja al 20% y fíjense cómo yo voy pagando las UVA. Voy pagando de 230 y pico de UVA por mes. Por ejemplo, este mes pagué 0,37% del préstamo. El mes que viene pago el 0,38%. Y así sucesivamente, y en todo el crédito voy a terminar pagando el 100% del préstamo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo voy cancelando mes por mes, periodo a periodo, 200 y pico de UVA que serían como el 0,37% del préstamo. ¿Sí? Esto implicaría, si le hago una equivalencia anual, 12,16 meses es un año, sería como una inflación del 4,7%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo veo que este crédito lo voy cancelando alrededor de un 0,37 mensual o
4,7 anual, es lógico que el crédito se me espiralice. ¿Qué quiere decir? Que cada vez deba más. ¿Pero por qué? Porque yo estoy cancelando al 0,37 mes por mes de capital. ¿Y cuánto es la inflación mensual, chicos, hoy? Esta es la cancelación de T, o sea, del capital. ¿Y cuánto es la inflación mensual 3,7. hoy? Pongámosle 3,2%. Entonces, fíjense que yo lo que estoy haciendo es decir, te cancelo capital al 0,37 y la inflación es 3%. Como esta tasa mensual es mayor a esta tasa, claramente, el valor del UVA va a ir creciendo, porque sube más la inflación de lo que yo me apuro en cancelar el capital. Por eso los créditos UVA funcionan también en Chile, porque en Chile tienen inflaciones de menos del 4 o históricamente tuvieron inflaciones menos del 5. Y que aunque tengan el 7 o 8, chicos, vamos, igualmente es barato. Entonces, el problema con los créditos UVA es que para pagar estos saldos de deuda que van a ir creciendo, necesito cada vez un sueldo más grande. Y fíjense que a partir del 2026, cuando supongo que la inflación es 3%, mentira, ojalá. Fíjense que a partir de ese periodo, fíjense, 2026, cómo la deuda empieza a bajar. Baja. ¿Pero por qué baja? Porque ahí sí, la inflación corre más bajo, corre al 3%, y yo voy cancelando capital al 4,7%. Entonces, ese es el análisis que tienen que ustedes lograr cuando saquen un crédito UVA, cuando tienen que analizarlo. Tienen que pedir el cuadro de marcha de los UVA. Obviamente no le van el cuadro de marcha de los pesos, porque no se sabe cuánto va a ser el UVA futuro. Y fijarse a qué ritmo cancelan el UVA. Y después decir, bueno, este ritmo es el ritmo mensual de cancelación. Y compararlo con la inflación mensual. Si el ritmo es más grande que la inflación mensual, genial, no se les va a espiralizar el crédito, es decir, no les va a ir creciendo. Ahora, si es menos, sacalo, está genial, porque la cuota inicial siempre es más baja que un UVA, esa es una ventaja que tiene. Pero va a llegar un momento en que la cuota te va a crecer tanto que hay que ver si lo podés pagar. Entonces, ¿se entendió esto que dije? O sea, el análisis de cuándo... Va a depender de que la inflación esté en el 3% y no suba más En de ahí. menos del 4,7, ¿no? O habría que ver qué UVA te ofrecen y ver cómo cancelar capital, ¿no? Hacer esta cuenta. Acá está cancelando al 0,37, 0,38. Y comparar esto, lo que te da el banco, con la inflación mensual. Yo a lo largo de mi vida, Por y supuesto. que fue bastante, y espero que sea más larga todavía, estuve a través de muchísimos bancos, hipotecarios, no sé, como jefa de familia 1000 veces, y nunca sigo alquilando, así que bueno, supongo que en algún momento mi hijo tendrá su casa propia, pero nunca hubo un beneficio este, como para poder sacarlo y decir, bueno, tengo mi casa. Así que bueno, sigo trabajando, obviamente. Perdón que te había escuchado, pero se había caído momentáneamente. Me preguntabas algo hacia el final, porque al final sí me lo perdí. No, decía que yo a lo largo de la vida estuve con distintos bancos, hipotecarios, el Ciudad y un montón de otros, también por esas oportunidades, entre comillas, que daba el gobierno de la casa propia, de jefas de familia, pero nunca fue otorgado. Siempre asumí que había una lista de privilegios y después el común de la gente, pero bueno, creo que eso La pasa ventaja que siempre. tiene el crédito UVA al inicio es que fíjense que hoy un crédito está arriba del 40 y pico por ciento para empresas. El UVA está al 4 u 8% anual. Por eso la cuota inicial es tan baja. El problema está que arrancás con una cuota baja porque no te están cobrando la inflación para el cálculo de la cuota pura. Que la macana es que como el saldo de deuda se ajusta por inflación, periodo a periodo
lo que vas pagando de menos en cuota va a ir subiendo, porque claro, la inflación sube más alta de lo que vas cancelando capital. Eso creo que es el mensaje que quiero que les puedo evaluar, junto con la grabación por YouTube que les di que la tienen que ver, que cualquier duda me pueden consultar a mí o a Ezequiel, que va a ser evaluar. Repito, de ese Excel no voy a tomar, y tienen mi palabra, nada de cálculo, nada. No tienen que saber normativa del crédito UVA, pero tienen que entender cuándo un crédito UVA es conveniente o no. Bueno, ¿dudas o consultas? Un detalle importante, yo ahora enseñé el sistema francés y el alemán en teoría. Con Ezequiel lo van a ver en práctica. Por supuesto, se imaginan que un préstamo de 24 cuotas no vamos a hacer un cuadro de marcha de 24 filas, por favor, no vamos a terminar más. Hay fórmulas que van a permitir hacer esto un poco más rápido. Esas fórmulas las van a ver con Ezequiel el lunes y yo le voy a mandar una clase grabada por una colega en donde va a hacer algunos ejercicios de la guía para que podamos apresurar un poco el ritmo de aprendizaje de estas cuestiones. ¿Alguna duda? ¿A alguien le quedó algún concepto que no entendió? Por favor, sería el momento. Los parciales en general estuvieron bien, los 6 o 7 que vi. Bueno, seguimos entonces. Chicos, entonces estamos viéndonos el próximo jueves con las notas de los exámenes. Gracias por asistir. El lunes continúan con práctica del sistema francés. Yo voy a avanzar con el americano el próximo jueves y con las notas de los exámenes. Y el otro lunes también tendrán práctica de lo que queda del francés y el alemán. Y después empezaremos con la mecánica de bonos. Después van a quedar 2 clases libres, que no es libre, sino que los voy a someter a votación cuáles quieren que sean los últimos 2 temas de la materia dentro de un set de temas que les voy a proponer. Me despido entonces, será hasta la próxima.